Nuevamente, bienvenidos a las clases teóricas. En esta oportunidad vamos a ver la semiología del sistema motor. Sabemos que el sistema motor, que básicamente está conformado por el esqueleto, las articulaciones y los músculos, es el sistema que nos permite compartir con el medio externo, conectarnos y también nos permite movilizarnos, ¿no? Además que también cumple diferentes funciones como la defensa, la huida. El hecho de que queramos nosotros tomar o llegar a algún punto, todo es parte del sistema motor. También tiene funciones de defensa de algunos órganos, por lo mismo es que su examen y su conservación es bastante importante. Bueno, sabemos que las funciones motoras se van a producir al funcionamiento integrado de todas las motoneuronas, ¿no? Que son parte de esto, en nuestro caso van a ser dos principalmente, las motoneuronas superior y la motoneurona inferior. A esto se suman las motoneuronas de la vía extrapiramidal, ¿ya? Las motoneuronas, por ejemplo, que están en la corteza frontal, motora frontal, van a hacer sinapsis con las motoneuronas de la asta anterior. Entonces, esta integración de ambas motoneuronas conforman todo el sistema motor. Cualquier alteración estructural en las vías va a provocar síntomas bastante específicos, ya sea si es motoneurona superior o motoneurona inferior. En cambio, la vía extrapiramidal se encarga de regular los movimientos. Si solo funcionara la vía motora primaria, nuestros movimientos serían bastante toscos, bastante amplios y sería difícil poder realizar movimientos finos. De esto se encarga la vía extrapiramidal. En este caso, lo que nosotros vamos a ver es la vía piramidal, los movimientos básicos, los movimientos amplios de cada articulación. Vamos a hacer primeramente un recordatorio de la vía piramidal. Ustedes saben que la vía piramidal es la encargada de los movimientos voluntarios de todo el cuerpo. Entonces empezamos acá. En esta imagen tenemos un cerebro, corteza cerebral, que lo estamos viendo desde el lado izquierdo. ¿Ya? Acá tenemos que recordar las dos cisuras principales que tenemos en el cerebro, ¿no? La cisura de Silvio, que está entre el lóbulo frontal y el temporal, y la cisura de Rolando, o cisura central, que separa el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Por delante de la cisura central se encuentra esta pequeña área, que es el área precentral o la circunvolución precentral, ¿no? Esta pequeña área, así como lo ven, pequeño segmento vertical, es la que se encarga de todos los movimientos voluntarios del cuerpo. No solamente es esta área, ¿no? Las demás áreas premotoras, por ejemplo, o motoras secundarias, también tienen su función. Pero nosotros nos vamos a basar más en esta porque es la que toma mayor territorio o mayor función. Si hacemos un corte aquí un corte coronal a nivel del área motora primaria, nosotros vamos a ver esta imagen, ¿no? Aquí es donde ya plasmamos y podemos ver el homúnculo motor. Vamos a dirigir nuestra atención a esta área, al área que está representada en rojo, donde dice corteza motora primaria. Si se fijan aquí arriba, se está haciendo un corte coronal a nivel de ese segmento que les había señalado, ¿no? De la corteza motora primaria. Aquí tenemos el homúnculo motor. El homúnculo motor es la representación gráfica de la distribución de las diferentes partes del cuerpo en la corteza cerebral. Es decir, que los movimientos voluntarios del pie, de los dedos del pie y del tobillo están representados a este nivel, ¿no? En la cara mesial de la corteza motora. Y ahí, a partir de ahí vamos subiendo, ¿no? Los movimientos de la rodilla, los movimientos del muslo, de la cadera, tórax, abdomen, hombro, brazo, antebrazo. La mano, por tener tantos movimientos, incluso realizar movimientos finos, tiene una gran representación sobre la corteza cerebral. Y también los músculos de la cara, ¿no? Todos los músculos voluntarios de la cara tienen una gran representación. Esta profundidad, esta entrada vendría a ser la cisura de Silvio, por lo tanto aquí abajo estaría el lóbulo frontal, que no tiene funciones motoras, ¿no? Entonces el homúnculo motor está representado por esto, ¿ya? Muy bien. Acá igual es un repaso de sus conocimientos previos de neuroanatomía, donde podemos ver la corteza motor y toda la vía piramidal. Todo parte aquí arriba, ¿no? Tenemos acá el inicio de la vía piramidal en la corteza motora,
La vía empieza a descender por la sustancia blanca, atraviesa el brazo posterior de la cápsula interna, posteriormente ingresamos ya al tronco encefálico, ¿no? La primera estructura con la que nos vamos a encontrar son los pedúnculos cerebrales que se encuentran en el mesencéfalo. Todas estas fibras van a empezar a descender por acá, ya formando el tracto córtico espinal. Esto va a descender, va a continuar descendiendo. Llegamos al puente donde estas fibras se van a separar y se van a entremezclar con otras fibras transversas que vienen desde los pedúnculos cerebelosos hacia el cerebelo. Luego nuevamente se unen para formar las pirámides ya en el bulbo. Y en la parte inferior del bulbo, en su última porción, es donde ocurre la decusación, ¿no? La decusación de las pirámides. Este tracto córtico espinal que desciende por este segmento anterior hace su cruce hacia el lado contralateral. El 90% de los axones que componen esta vía van a decusar. El restante 10% lo van a hacer en niveles mucho más inferiores. Y bueno, a partir de aquí entramos a la médula espinal, donde el tracto córtico espinal lateral y anterior van a descender por el cordón lateral y el cordón anterior de la médula, por la sustancia blanca. Y dependiendo de los niveles a los que les corresponde realizar su función motora, el axón va a ingresar a la sustancia gris para hacer sinapsis con su segunda neurona que lo está esperando en este punto, ¿no? La motoneurona inferior, que va a salir de la médula a través de la raíz anterior de los diferentes nervios a nivel de las diferentes regiones que van a controlar. En este otro esquema tenemos ya igual un esquema mucho más detallado, ¿no? Ustedes deben recordar los diferentes núcleos que se ven en los diferentes cortes del tronco encefálico. Aquí vemos cómo los haces están, o el tracto está junto, luego se separan, nuevamente se vuelven a unir y a nivel del bulbo ya ocurre la decusación de las pirámides. Muy bien, entonces acá, bueno, tenemos una imagen, ¿no? Sabemos nosotros que estos diferentes núcleos están en todas estas regiones. Nosotros en la pieza anatómica siempre lo vamos a ver así, no se le alcanzan a ver los núcleos, ¿no? O muy poco se los logra distinguir, pero ya los podemos ver mediante todos los estudios que se han realizado, cuál es la distribución de estos núcleos, ¿no? Ustedes recuerdan por las clases de neuroanatomía, dónde se encuentra el núcleo córtico espinal en este caso, ¿no? Que sería acá, esta área roja en el pedúnculo cerebral. ¿Listo? Lo mismo aquí, a nivel del puente, ya vemos las fibras totalmente separadas, disgregadas y mezcladas con los núcleos del puente y posteriormente aquí, en las pirámides del bulbo. ¿Listo? Entonces, todo esto forman el trayecto de la corte de la motoneurona superior hasta la médula espinal. Y la motoneurona inferior, ya estaríamos hablando a nivel de la médula espinal, ¿no? Que se encuentra en el asta anterior. Y una vez que hace sinapsis con la motoneurona superior, esta motoneurona inferior sale a través de las raíces anteriores de la médula espinal, ¿no? Aquí está, aquí podemos ver, ¿no? La raíz ventral motora que está saliendo y luego, bueno, obviamente ustedes saben que cada nervio es mixto. Entonces estos nervios tienen funciones motoras, tanto sensitivas. Muy bien, entonces tenemos dos estaciones neuronales en la vía piramidal, la cortical, y tenemos la otra en la médula espinal en el asta anterior, ¿ya? Dependiendo de dónde se encuentra la lesión, si es motoneurona superior o motoneurona inferior, vamos a poder distinguir las diferentes lesiones que existen a este nivel. Muy bien, entonces ya con ese recuerdo y esa base, vamos a explorar los diferentes segmentos corporales. Para hacer la exploración motora, debemos hacerlo en este orden, empezando por el tono muscular, el trofismo, la fuerza muscular y los reflejos. Vamos a empezar con el tono muscular. Puede ser un poco difícil definir el tono muscular o tal vez entender la definición. Esta es una definición bastante clara, donde te dice que es un estado de semitensión. Semitensión lo vamos a entender como un estado de contracción en reposo de un músculo inervado y bien vascularizado. ¿Ah? ¿Qué significa esto? Que los músculos nunca están en un reposo absoluto, es decir, nunca están relajados del todo, siempre tienen un grado leve de contracción en el reposo, ¿ya? Este estado de contracción es básicamente la base de la motilidad estática. ¿Qué significa eso? Que se encarga de la fijación de las articulaciones.
Un ejemplo sería la bipedestación. Cuando nosotros estamos de pie, prácticamente no estamos haciendo un movimiento voluntario. Es un movimiento estático, ¿ya? Donde los músculos, tanto de la región dorsal de la columna como los músculos que se encuentran en la parte anterior, están contraídos, pero no porque nosotros lo hagamos voluntariamente, sino es por su grado de tensión que ellos tienen. Entonces, eso hace que nosotros podamos mantenernos de pie y firmes sin irnos ni hacia adelante ni hacia atrás. Si uno de estos músculos perdiera su tono, entonces el músculo sano es el que jalaría, ¿no? Tiene esa tendencia a contraerse más. No hay el otro músculo que se oponga. Entonces va a haber un movimiento hacia el lado sano. Y esto ocurre en todas las articulaciones. Esto también nos permite caminar, porque hay músculos que van a disminuir su tono para que aquellos que necesitamos que funcionen ganen un poco más de tono, ¿no? Los que estamos llegando a contraer. Se considera el tono muscular como un reflejo, porque tiene vías aferentes y eferentes. Las vías aferentes estarían constituidas por por los receptores sensoriales profundos, ¿no? Los usos musculares, el órgano tendinoso de Golgi, y las vías eferentes, las que hemos mencionado hace un momento, ¿no? Los que parten de la médula espinal, de la asta anterior. A este reflejo se lo conoce como el reflejo miotático. Es decir, que cuando hay un músculo que se va a elongar, genera una contracción refleja de este mismo músculo. A este reflejo se lo conoce como el reflejo miotático. ¿Ya? Todos los músculos prácticamente tienen este reflejo. El control del tono muscular está dado por centros superiores a nivel del núcleo de Deiters, por ejemplo, ¿ya? Que va hacia el cerebelo, y a nivel de la corteza cerebral. La corteza cerebral tiene una función mm, de inhibir el tono muscular. Entonces, cuando hay una lesión cortical, al inhibirse esta función de la corteza, el tono va a aumentar, ¿no? Y esto ocurre en lesiones de motoneurona superior. En cambio, cuando tenemos lesiones periféricas, el tono disminuye completamente, ¿ya? Entonces, las lesiones, vamos a ver las lesiones y alteraciones del tono, las vamos a encontrar con daños a nivel periférico y central. Muy bien, ¿cómo evaluamos entonces el tono muscular? El tono muscular, como en todos los sistemas, igual, nos pasamos por la inspección, la palpación y la realización de maniobras. Entonces, en la inspección, ¿qué vamos a ver? Tenemos que ver la actitud de las extremidades, cómo se encuentran estas, si alcanzan un estado de reposo, si se mantienen en el mismo sitio donde los deja el paciente, si están en una contracción permanente, o bueno, en una flexión o extensión permanente. Tenemos que ver los relieves musculares en estados de hipertonía, por ejemplo, los relieves pueden estar más marcados, o en un estado de hipotonía, los relieves pueden estar planos. A la palpación también es importante ver porque vamos a ver cuál es la consistencia del músculo y de esa articulación, ¿no? Si está bastante em, rígido o espástico o si está en un estado de flacidez. Y hacemos las maniobras. Básicamente, las maniobras que vamos a hacer para la evaluación del tono son la representación de la motilidad pasiva. Nosotros hacemos movimientos pasivos de las diferentes extremidades, básicamente de todas las extremidades del cuerpo, de todas las articulaciones del cuerpo, hacemos movimientos que lleguen y que completen su arco de movimiento, ¿no? Como vemos aquí en esta primera imagen, se está realizando un movimiento pasivo. Como aclaración, movimiento pasivo nosotros entendemos como aquel movimiento que realiza el examinador, que no viene de la voluntad del paciente, ¿ya? En cambio, los movimientos activos son los que realiza la persona de manera voluntaria. ¿Qué hacemos entonces para la evaluación del tono? Movimientos pasivos. Nosotros flexionamos su rodilla hasta llegar al tono, al su mayor arco de movimiento y también lo extendemos hasta lo máximo que da. Y hacemos prácticamente eso con todas las articulaciones. Lo mismo vemos aquí en la evaluación del tono en miembro superior. Se realiza la flexión del codo, luego se realiza la extensión y así de todas las articulaciones. Algo que tenemos que tomar en cuenta en este punto, y esto quiero que se note en las imágenes, es que en miembros inferiores, por ejemplo, cuando realizamos la flexión de la rodilla, cuando existe un tono conservado a nivel de los músculos del muslo y los músculos de la pierna,
Lo normal es que el talón no llegue hasta el glúteo, ¿ya? En cambio, en estados de hipotonía no va a haber esa resistencia. Por lo tanto, el talón puede llegar hasta el glúteo. Lo mismo aquí en miembros superiores. Al hacer la flexión pasiva del codo, la muñeca no debería entrar en contacto con el hombro, ¿ya? Por el tono del bíceps y el tono de los grupos musculares del antebrazo. Muy bien, entonces esa es la forma de evaluar el tono. Al realizar estas maniobras vamos a encontrar tal vez movimientos muy facilitados en estados de hipotonía o limitación de movimientos, que va a ser los estados de rigidez o espasticidad, ¿ya? ¿Qué alteraciones vamos a encontrar entonces? Y algunas causas, por ejemplo, en la hipotonía vamos a encontrar una disminución franca de la resistencia del músculo. Ocurre en lesiones del sistema nervioso periférico, en trastornos del cerebro, en lesiones medulares, pero en las fases agudas, y en debilidad excesiva. En cambio, la hipertonía vamos a encontrar con aumento de la resistencia. No vamos a poder flexionar o extender las extremidades completando su arco de movimiento. Y vamos a tener dos entidades diferentes cuando hay una hipertonía, la espasticidad o la rigidez. La espasticidad, que es un aumento de la resistencia en los extremos límites de movimiento. ¿Qué significa esto? Que si nosotros queremos hacer la flexión pasiva del codo, al principio va a ser duro. Luego vencemos esa dureza y va a ser fácil flexionar. Y cuando ya estemos a punto de llegar a lo último del arco de movimiento, otra vez se va a poner duro. Que se conoce como el signo de la navaja. En cambio, la rigidez, la resistencia aumentada va a ser persistente, es decir, durante todo el arco de movimiento va a haber la resistencia sostenida. Y esto se llama como el signo de rueda dental. La espasticidad encontramos en lesiones de motoneurona superior y o bueno, en lesiones de la vía piramidal, y la rigidez vamos a encontrar en lesiones de la vía extrapiramidal. Aquí vemos dos ejemplos de hipotonía, ¿ya? Donde la mano está caída, no hay este antebrazo está en reposo, entonces no hay esa tensión aquí arriba, ¿no? De los músculos extensores que harían que la mano se mantenga en una posición muy elevada. Entonces hay una disminución del tono, por eso caen los músculos. Aquí, esto es en miembros superiores y aquí en miembros inferiores, ¿no? Esta es la marcha rígida que tienen los pacientes con enfermedad de Parkinson. Entonces vemos esa dificultad para poder realizar la marcha y los movimientos, ¿no? Por el estado de hipertonía. Otra entidad igual rara, pero que, bueno, nos representa mucho la hipertonía, es esto, ¿no? La catatonía, donde el paciente mantiene la extremidad donde uno se la deje, por ese estado de tensión muscular aumentado en reposo. Bueno, pasamos al segundo elemento que vamos a evaluar, es el trofismo. El trofismo se define como el estado de nutrición del músculo y del volumen. Esta vez hace referencia al volumen del músculo. Depende del sistema nervioso periférico y está muy relacionado el estado de trofismo al metabolismo muscular, es decir, estados nutricionales principalmente, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Simplemente esto se evalúa con la inspección, ¿ya? Tenemos que ver la simetría principalmente en las masas musculares. Cuando evaluamos el trofismo, en la inspección vemos el volumen de las masas musculares, vemos la simetría y los relieves en especial, vemos fasciculaciones, que son movimientos involuntarios de fascículos musculares, y la forma de evaluar es mediante la medición con una cinta métrica. Como vemos en esta imagen, tomamos como referencia los grupos musculares, tanto de miembro superior e inferior, podemos ver tórax, abdomen. Tomamos un punto de referencia. Por ejemplo, si vamos a medir el volumen de los músculos del antebrazo, podemos tomar como referencia aquí los cóndilos a nivel del codo, los epicóndilos, medimos unos 5 centímetros hacia abajo y ahí medimos la periferia, ¿no? Lo mismo hacemos con el otro lado para comparar. Puede haber una diferencia de 1 centímetro que se considera normal. Lo mismo para medir los músculos del brazo, de la cintura, del tórax.
y de todo el miembro inferior. Entonces, la forma de evaluar es con la cinta métrica. Para palpar, debemos notar nosotros cómo es la consistencia de los músculos. Si estos son blandos, si son bastante duros o rígidos. Y en cuanto a maniobras, tenemos maniobras específicas, que las vamos a ver enseguida, y la evaluación de los reflejos osteotendinosos. En estas imágenes, por ejemplo, aquí arriba vemos una asimetría, ¿no?, de los músculos de la pierna, en este caso la pierna izquierda, se ve más pequeña o más angosta que el lado derecho, ¿no? Este es un estado de hipotrofia, ¿ya? Aquí también vemos otro estado de hipotrofia, donde la eminencia tenar de esta mano, de la mano izquierda, no se ve igual que la de la mano derecha, ¿no? Se ve que una eminencia tenar bastante consumida. Al otro lado nos vamos, que es la hipertrofia, generalmente en personas que realizan ejercicio, ¿no? Donde se nota claramente los relieves musculares que forman estos grupos musculares. Existe un tercer estado, que es la pseudohipertrofia. Acá, por ejemplo, estamos viendo los gemelos, ¿no? La cara posterior de ambas piernas, que a simple vista en esta imagen parecieran hipertrofiados, pero en realidad no hay esos relieves musculares propios de los gemelos, ¿no? Aquí arriba esas dos eminencias. Esto es un estado de pseudohipertrofia porque los músculos, en este caso, están invadidos por tejido adiposo. Entonces va a aumentar el volumen del músculo, pero a expensas de grasa. Entonces no es una hipertrofia propia del músculo, ¿no? Es una pseudohipertrofia. Muy bien, ahora vamos a ver y vamos a evaluar la fuerza muscular. La fuerza muscular, nosotros debemos evaluarla siguiendo un, una escala para que sea de manera objetiva esta evaluación. No podemos nosotros decir si está un poquito más débil o está muy débil. Tenemos que tener una escala que nos permita saber y entender qué grado de debilidad tiene, ¿no? Tiene esa articulación y ese músculo. Utilizamos en este caso la escala de la fuerza muscular, la escala de Daniels. Mm, Tiene 6 grados, empezando desde el 0 hasta el 5. El grado 0 nos dice acá ausencia de contracción, es decir, no hay la mínima intención de movimiento. Ni siquiera vamos a poder ver cómo se contrae ese músculo. ¿Ya? Pedir al paciente que flexione el codo, no vamos a ver ni siquiera un intento por hacerlo, ¿ya? Pese a que el paciente está mandando la información de manera voluntaria. En el 1 nos dice contracción visible o palpable, pero sin movimiento. Entonces, cuando le pedimos al paciente que realice un movimiento como la flexión del codo, vamos a poder ver cómo los músculos del antebrazo o los músculos del brazo se contraen. O colocando la mano encima, vamos a poder palpar esta contracción, pero no va a haber movimiento. En cambio, en el grado 2 ya vamos a poder ver movimiento. Se ve la contracción y vemos el movimiento, pero sin vencer la gravedad. ¿Esto qué significa? Que si pedimos que flexione el codo, debería levantar el antebrazo, pero no vence la gravedad. Entonces va a hacer movimientos horizontales, en el plano horizontal, a un lado, pero no hacia arriba. En el grado 3 aquí ya vemos movimiento activo que vence la gravedad, no completa el arco de movimiento y no vence la resistencia. Bajo el mismo ejemplo, si le pedimos que que flexione el codo, va a elevar esta vez el antebrazo, va a lograr hacerlo, pero no va a llegar hasta su máxima flexión. Y si ponemos nuestra mano para hacer resistencia, no va a haber nada de vencimiento a esa resistencia. En el grado 4 ya vamos a encontrar igualmente movimientos activos, pero esta vez el movimiento va a completar o va a vencer todo el arco de movimiento, va a vencer la gravedad obviamente y va a haber una ligera a moderada resistencia, ¿ya? Y en el 5 la fuerza está normal, es decir, movimiento activo, completa arco de movimiento y vence la contrarresistencia. Es una escala bastante práctica y fácil de recordar y nos permite a nosotros uniformar también el lenguaje, ¿no? Dependiendo de lo que encontremos, nosotros le ponemos una calificación a esa fuerza muscular. Existen otras escalas, por ejemplo, la escala de la fuerza muscular de la Medical Research Council, que es la MRC.
que rellena los vacíos que a veces se puedan encontrar en la escala de Daniels. Igual, califica del 0 a 5, solamente que toma en cuenta como 0, 1, 2, que es igual que en la escala de Daniels, y a partir de aquí tenemos el 3 más 3 menos 4 4 más 4 y el 5, ¿ya? Con estas particularidades en cada uno. Pero para ustedes que están todavía en pregrado, es suficiente con que manejen bien la escala de Daniels. Muy bien, vamos entonces ahora a la exploración de la fuerza muscular. Si anteriormente les había mencionado que la evaluación del tono es prácticamente la evaluación de la motilidad en reposo o estática, en este caso, la evaluación de la fuerza muscular es básicamente la evaluación de la motilidad activa, ¿ya? El otro, el tono era de la motilidad estática o pasiva. Aquí debemos primeramente reconocer si el paciente va a lograr realizar los movimientos normales de cada articulación. Por lo tanto, necesitamos previamente conocer los movimientos de cada articulación del cuerpo. Entonces, para eso, la evaluación se hace por segmentos. Todo aquello que tenga, toda región del cuerpo que tenga un movimiento se debe evaluar. Si aquí vemos, por ejemplo, en esta tabla lo que les estoy mostrando es los movimientos que realiza el cuello. Extensión de la cabeza, extensión cervical, extensión combinada, flexión de la cabeza, flexión cervical y las rotaciones, ¿no? Entonces, todo eso debemos evaluar. Acá en esta imagen de la izquierda podemos ver de manera esquemática cómo se realiza la flexión de la cabeza, la extensión de la cabeza, la flexión cervical. Aquí solamente se está moviendo el cráneo, ¿no? Aquí arriba, en cambio en la flexión cervical ya movemos todo el cuello hacia adelante, hacia atrás y, y los movimientos combinados. ¿Ya? Aquí falta incluso el esquema de los movimientos laterales y de rotación. Entonces, tratar de explicar en esta clase todos los movimientos que realiza los diferentes segmentos del cuerpo sería bastante amplio. Acá les voy a poner simplemente algunos ejemplos de algunos movimientos en las diversas regiones. En estas flechas rojas, por ejemplo, es el movimiento activo que realiza el paciente. Nosotros lo ponemos en decúbito ventral con la cabeza colgando. Si queremos evaluar la extensión de la cabeza, en este caso le pedimos que levante la cabeza hacia arriba, ¿no? Él va a hacer este movimiento, colocando nosotros siempre una mano abajo en caso de que caiga la cabeza. Y para evaluar contrarresistencia, porque necesitamos hacer eso para poder catalogar en la escala de Daniels, entonces nosotros ponemos una mano en la nuca y le pedimos que haga el mismo movimiento hacia arriba para ver si vence nuestra resistencia, ¿ya? Entonces hacemos eso para prácticamente todos los movimientos, en este caso de la cabeza y del cuello, ¿ya? Aquí vemos igual otro esquema donde se le pide al paciente que haga la rotación hacia la izquierda, hacia la derecha en este caso. Y si queremos ver contrarresistencia, ponemos una mano para que nos venza, ¿ya? Vámonos a los movimientos del tronco. Lo mismo, aquí tenemos los diferentes movimientos que realiza el tronco, ¿ya? Desde la extensión y la flexión torácica lumbar. Y aquí vemos las maniobras o la manera de cómo evaluar esto. Ya es bastante intuitivo. Si sabemos qué movimientos realiza cada músculo, podemos también evaluarlos. Lo mismo, colocando al paciente en decúbito ventral, sujetamos las piernas para que no haya elevación de estas y le pedimos al paciente que eleve todo el tórax hacia arriba. Ya podemos poner diferentes puntos de apoyo. Lo mismo hacia adelante para ver la flexión del tórax, lo mismo, ¿no? Esta vez lo colocamos en decúbito dorsal y le pedimos que levante todo el tórax hacia adelante. Podemos hacer igual, colocar nuestra mano y poner resistencia a estos movimientos para poder categorizar mejor el nivel de fuerza muscular que tiene. Si nos vamos a la evaluación de los movimientos de miembros superiores, los miembros superiores, empezando desde el codo, perdón, el hombro, el codo, la muñeca y la mano, tenemos un montón de movimientos. Esta prácticamente es la lista de todos los movimientos que realiza la extremidad superior, ¿ya? Incluidos los movimientos de cada dedo y cada articulación. Cada uno de estos se debe evaluar según el movimiento que realiza, de manera activa y contrarresistencia. Aquí les dejo algunos ejemplos. Vemos aquí, por ejemplo, la elevación del miembro superior. Estamos evaluando hombro.
le pedimos que levante toda la extremidad y nosotros hacemos resistencia después para ver si logra vencernos. Acá estamos evaluando los movimientos laterales del antebrazo, ¿no? Le pedimos que levante o que haga un giro para ver la pronación y la supinación. Lo mismo acá, ¿no? Para ver incluso la flexión del codo. Podemos oponer resistencia a cada uno de estos movimientos. Este es un esquema que nos muestra los diferentes movimientos que realiza la mano, los dedos, los pulgares. Aquí vemos, por ejemplo, la maniobra de oposición de los dedos que tenemos que pedir igual al paciente, ¿no? Que con el pulgar toque cada uno de sus dedos, como vemos en esta imagen. Algunas maniobras que son para más específicas para ver la fuerza muscular de manera global. Tenemos la maniobra de Minganzini y la maniobra de Barré para miembros superiores. La maniobra de Minganzini consiste, como vemos en esta imagen, pedimos al paciente que coloque ambas extremidades extendidas hacia adelante, ¿ya? Y le pedimos que cierre los ojos y esperamos a ver qué ocurre. Lo normal es que mantenga las extremidades en ese punto durante unos 20 a 30 segundos. Pero si vemos claudicaciones o caída de una extremidad, ya podemos diferir que hay una lesión, ¿no? La maniobra de Barré consiste en pedirle al paciente que flexione los codos y que ponga sus manos con las palmas una contra otra, ambas palmas mirándose. No tienen que estar pegadas, sino separadas, ¿ya? Y le pedimos que separe los dedos. En lesiones o alteraciones de la fuerza muscular, vamos a ver cómo los dedos de la mano afectada se empiezan a cerrar y puede haber hasta claudicación, ¿no? De la mano. Si nos vamos a la evaluación de los movimientos de miembros inferiores, igual, de igual manera tienen un montón de movimientos, partiendo desde la cadera hasta los dedos del pie, ¿ya? Esta es la lista de los movimientos que realiza. En base a esto también vamos a hacer nuestra evaluación. Aquí igual por dejar algunos ejemplos, si vamos a evaluar la elevación del muslo que vendría a ser la flexión de la cadera, entonces le pedimos que realice este movimiento paciente en sedestación y que levante solamente el muslo le pedimos, ¿no? Y luego ponemos una mano encima para ejercer resistencia para ver que nos vence. Aquí, por ejemplo, igual podemos ver los abductores a nivel de la cadera que levante toda la extremidad cuando lo ponemos en decúbito lateral y nosotros podemos oponer resistencia. Y así con cada movimiento de la cadera, la rodilla, el tobillo y los dedos de los pies. Maniobras específicas para esto tenemos, por ejemplo, ¿no? Para ver la fuerza muscular de manera global, la maniobra de Minganzini y de Barré para miembros inferiores. En esta imagen vamos a centrarnos simplemente en miembros inferiores. Vemos como el paciente estando en decúbito dorsal, le pedimos que flexione los muslos a 90 grados y que flexione las piernas también a 90 grados, adoptando esta posición. Pedimos que cierre los ojos y esperamos. Las rodillas y los pies no deben tocarse, deben estar separados. Esperamos ese tiempo y vemos si alguno de los lados también claudica o tiene dificultad para mantenerlo arriba. En la maniobra de Barré, le pedimos al paciente que se coloque en decúbito ventral, flexionamos las rodillas a 90 grados y lo mantenemos en esta posición por unos 15 segundos por lo menos y vemos cuál de esos dos tiene alguna claudicación o caída. Muy bien, muy bien. Ahora vámonos a lo siguiente, que es la exploración de los reflejos osteotendinosos. Tenemos varios reflejos que vamos a evaluar. Empezamos acá en miembro superior, vamos a evaluar el reflejo bicipital. Colocamos el pulgar justamente sobre el tendón del bíceps y con nuestro martillo percutimos sobre el dedo. Deberíamos encontrar una respuesta de flexión del codo. El reflejo tricipital, elevamos el brazo como estamos viendo en la imagen, localizamos el tendón tricipital y le percutimos con el martillo directamente. Ya no colocamos esta vez el pulgar, sino directamente sobre el tendón. Y como respuesta deberíamos ver la extensión del antebrazo. Los reflejos estilo radial y el cubital, igual, en las eminencias o en las apófisis radial y cubital es donde ejercemos la percusión y deberíamos ver la flexión de los dedos y también la extensión de los mismos. Para miembros inferiores tenemos el reflejo rotuliano. Nosotros pedimos al paciente que esté en decúbito, ¿ya? Si tenemos un paciente que
que no puede mantenerse sentado, podemos evaluar este reflejo igual en decúbito. Metemos una mano bajo la rodilla que vamos a evaluar, la elevamos un poco, pero el paciente tiene que estar completamente relajado. Esto para hacer tensión del músculo del tendón y percutimos, ¿no? Justo por debajo de la rodilla. Ya vamos a encontrar una extensión de la extremidad. También lo podemos hacer en estado de sedestación, donde ya es más fácil detectar el tendón y ejercemos percusión sobre ese punto, ¿no? Como estamos viendo en la imagen. La raíz nerviosa del reflejo rotulano patelar es a nivel L3, L4. Aquí tenemos el reflejo aquiliano. Podemos pedir al paciente que se coloque en decúbito ventral. Hacemos una ligera dorsiflexión del pie para extender un poco el tendón de Aquiles y percutimos sobre ese punto, ¿ya? Obteniendo una flexión plantar del pie. O colocándolo de rodillas sobre una silla para tener el tendón igual expuesto. Igual hacemos percusión, siempre haciendo una ligera dorsiflexión del pie, como vemos en la imagen. La raíz de este reflejo es a nivel S1. Muy bien, hasta ahí hemos visto la forma de evaluar el sistema motor. Alteraciones que vamos a encontrar van a depender mucho si es lesión de la motoneurona superior o de la motoneurona inferior con las características que les he mencionado. Y hablando un poco de terminología. em, Aquí, por ejemplo, aquí la primera que dice hemiplegia, ¿no? La terminación plegia hace una referencia a parálisis total. Muy bien. En cambio, paresia es una parálisis parcial, es decir, que ha disminuido la fuerza muscular. Si esto lleváramos a la escala de Daniels, plegia sería un 0, ¿no? Y paresia sería un 3, un 4, 2, por ejemplo, porque estamos viendo algo de movimiento, ¿ya? Pero no total. Entonces, plegia, parálisis total, paresia, parálisis parcial. Si hablamos de hemiplegia, estaríamos hablando de una parálisis total de una mitad, ya sea izquierda o derecha del cuerpo. Lo mismo para hemiparesia, una parálisis parcial de una mitad, izquierda o derecha del cuerpo. En cambio, paraparesia hace referencia a la parálisis parcial de miembros inferiores, cuadriparesia a la parálisis parcial de las cuatro extremidades, diparesia para parálisis parcial de ambos miembros superiores. Incluso se puede utilizar para diparesia facial cuando tenemos pacientes con parálisis facial en bilateral, ¿ya? Y monoparesia, la parálisis parcial de una sola extremidad. Aquí en monoparesia tendremos que aclarar, ¿no? Monoparesia superior derecha, por ejemplo, o monoparesia inferior izquierda, para saber a cuál de las extremidades nos referimos. Muy bien, entonces eso es la semiología del sistema motor. Esta es la bibliografía que se ha utilizado y eso sería todo.